a presentar una nueva columna que se acaba de incorporar aquí al programa de Ceilania, la columna de Pensamiento Nacional y Popular, clase nada más y nada menos que un militante del Proyecto Nacional y Popular, Gustavo Terzaga. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo andan los muchachos de Ceilán? Muchas gracias por la convocatoria, es un orgullo para mí, ¿eh? Bien, de 10. Muchísimas gracias a usted, compañero, por cederle el tiempo a este proyecto comunicacional que tenemos. Al contrario. ¿Qué nos tenés para hoy? Bueno, amigos, hoy nuestra intención es contribuir intentando hacer una relectura en torno a la causa Malvinas, pero desde el prisma de la matriz del pensamiento nacional latinoamericano, para poder avanzar en el desmembramiento de la colonización pedagógica, es decir, contra la desmalvinización. Ese es el tema que nos convoca hoy y lo intitulamos Colonización Pedagógica, Desmalvinización y Pensamiento Nacional. Y hemos elegido Malvinas en este caso por ser abril y porque en Malvinas está todo, está la historia, la unidad nacional y latinoamericana, la geopolítica, los recursos naturales, la soberanía y su defensa, está la cuestión antiimperialista, por supuesto, está el pueblo en armas, están nuestros héroes, nuestro coraje como pueblo, está nuestra identidad. En Malvinas está toda la amenaza al interés nacional, en fin, están todas las cuestiones con las que sin ellas es imposible pensar una patria. Quería referirme a un tema puntual. Semanas atrás, por la mañana, en un acto por Malvinas, en una escuela aquí en Río Cuarto, me enteré por un amigo que una maestra leyó un texto donde decía a los alumnos en el acto que los soldados argentinos estaban en tierras extrañas y que habían peleado una guerra sin sentido. Bueno, a ver, consideremos por un momento, agregando algo de complejidad al asunto, que educar no solo es repetir un texto frío en una clase alusiva, sino formar en valores a nuestros jóvenes y tener visión histórica con perspectiva nacional a la hora de enseñar, ¿no? ¿Y con qué propósito? Bueno, ni más ni menos que con el de formar argentinos que mañana tendrán a su cargo el destino del país. Existe allí una responsabilidad de la comunidad educativa, ¿verdad?, para elevar la conciencia de nuestro pueblo a un estadio superior que no termina en la enseñanza de la civilidad y el conocimiento general. En otras palabras, educar es combatir, y bajo este lema es que vamos a encuadrar nuestra columna de hoy. Y Gustavo, y vos con ese tema que hablaste de lo que pasó, cómo abordó una docente la cuestión Malvinas, de ahí te entro con la primera pregunta. ¿Con qué mirada el sistema educativo educa a nuestros jóvenes y cuáles son sus efectos? Bueno, ahí está, bárbaro. Mira, es muy frecuente que en los ámbitos escolares y académicos se mire al país con el prisma de las ideas extranjeras. Te doy un ejemplo. Cuando nosotros vamos al colegio con la comisión Jaureche, con nuestro proyecto pedagógico educativo llamado Ara San Juan en las escuelas, preguntamos a la pasada, y no con la intención de exponer a nadie, pero preguntamos a la pasada cuál es el centro geográfico del país. La mayoría de los docentes no lo saben, o arriesga alguna localidad de las sierras de Córdoba. Digamos, ese grave déficit se debe bastante a la mirada desnacionalizada con la que se enseña. Digamos, que poco y nada tiene que ver con nuestras características y circunstancias, digamos, como vivir en una casa y no saber si tiene patio o segundo piso. Digamos, está colonizada gran parte de nuestra educación y eso es un lazo de dependencia muy fuerte. Esta idea cosmopolita de la cultura es la forma institucionalizada de la alienación cultural que se empeña en romper todo proyecto de nacionalización cultural en los países dependientes como la Argentina, y de esta manera el efecto dañoso es que se aparta a las generaciones estudiantiles de la realidad nacional, que se transforma a través del planteo de cada lucha social. Lo cierto es que aún circulan miradas eurocéntricas, ¿no?, en las aulas escolares, y de esta forma el proceso de enseñanza y aprendizaje se traduce en una especie de negación del protagonismo real de las personas en nuestra historia,
en resignación absoluta frente a la realidad, en vez de clarificar que la historia la hacen los hombres y mujeres con el hueso, como lo hicieron nuestros 649 héroes caídos en las islas y nuestros veteranos de guerra Malvinas con su historia de arrojo, camaradería, patriotismo, y bueno, que la actualidad es siempre un proceso de decisión social anterior y el futuro también será resultado del compromiso en el presente. A ver, lo que quiero decir es que la lucha se traba en la necesidad histórica de despojarse de las visiones colonizadas de América Latina y poder pensar nuestro continente desde nuestra propia perspectiva hacia las necesidades reales de nuestros pueblos y, bueno, para poder arribar a diagnósticos racionales y promover soluciones concretas que nos calcen bien, ¿verdad? Hola Gustavo, te saluda Sebastián. Bueno, primero agradecerte que te hayas sumado como columnista de TED Ceilán y formularte una pregunta, ¿no? Vos en tu introducción hablabas de la desmalvinización. ¿Qué es lo que caracteriza, digamos, al dispositivo desmalvinizador? ¿Qué tal, Sebastián? El gusto es mío. Bueno, lo que ha caracterizado el dispositivo desmalvinizador de la posguerra en las instituciones académicas, escolares y en la comunicación hegemónica desde los grupos de poder, digamos, es tratar de deshistorizar el fenómeno de la guerra, movilizando ciertas emociones derrotistas en el público con el fin de impedir entender la realidad tal como se presenta y así ocultar cuáles son los intereses concretos de los actores internacionales, escenarios y las estrategias que desde hace décadas se vienen desplegando sucesivamente alrededor del control del Atlántico Sur y sus recursos que son nuestros. Esa reducción a la insignificancia de los acontecimientos que se abrió a partir del 2 de abril de 1982 comenzó con la eliminación de la dimensión histórica, social, la dimensión política, geográfica del conflicto. Deshistorizar Malvinas fue el cometido, ese cuño tallado en la piedra que marcó nuestra política interna y externa de aquella primera democracia alfonsinista, obtuvo su forma en la desmalvinización, o sea, un corte con el pasado, la preferencia por el minimalismo, borrar a la guerra y a sus protagonistas, alentar el prejuicio antimilitarista, caer en un estado de indefensión soberana absoluta, etcétera. Y en los países como la Argentina, donde tenemos una independencia apenas formal y una profunda realidad de sujeción y de dependencia, bueno, los mecanismos de colonización cultural son fundamentales para sostener esa situación de sujeción y condicionamiento. Por allí, luego, entra todo. Todos los resortes e instrumentos de dominación en las demás esferas son dominados en lo económico, en lo jurídico, en lo normativo y, claro, está en lo político. Y lo primero es llevar a cero los niveles de conciencia o autoconciencia del pueblo, digamos, en lo cultural. Luego vendrán los vuelos en primera clase, la corruptela y las recepciones lujosas y las alfombras rojas en la embajada. ¿Acaso ni valga la pena en este espacio preguntarse cuánto vale la voluntad de un político cipayo? Y cómo se llama, Gustavo, y para vos, ¿qué significa de cuando hablamos de deshistorizar la guerra? Y la cuestión Malvinas aparentemente tiene relación directa con la guerra y tiene 41 años de vida, digamos, ¿no? Pero no es para nada así. El tema con Malvinas viene de mucho tiempo atrás, tanto que cala y hunde sus raíces en el tuétano de la formación de nuestra conciencia nacional, ya que se vincula al ejercicio de nuestra soberanía desde el minuto uno de nuestra historia, ¿no? Se vincula a la lucha del pueblo argentino con el imperialismo británico, inglés, se vincula con las invasiones a Buenos Aires de 1806, 1807, se vincula además con la formación de los ejércitos populares americanos que se vieron obligados a armarse y a organizarse para defenderse contra el invasor. Ser argentino es ser básicamente antiimperialista. Y recordemos, nuestras islas se encuentran ocupadas por el Reino Unido desde el 1833. Por eso los mecanismos deshistorizantes del fenómeno de la guerra son una de las formas
en las que incide con gran eficacia la desmalvinización para encontrar el espacio cóncavo suficiente donde resuena y se propaga su infame discurso. Y Gustavo, ¿cómo relacionamos esto de deshistorizar la guerra con lo que sería el concepto de colonización pedagógica? Bueno, este es un dispositivo, está armado, tiene mucha complejidad. Digamos, este dispositivo desmalvinizador responde a la colonización pedagógica. Básicamente busca disciplinar a nuestro pueblo para que conviva en armonía y sin mucha rebelión con su condición de subordinado. La premisa desmalvinizadora en todas sus aristas no es inocente, ¿no? Es bien premeditada. Digamos, busca la autodenigración de una nación sin líderes ni historia de héroes. Y así héroes solamente tienen Estados Unidos y líderes tienen los ingleses, básicamente los países que juzgan nuestras élites profundamente cipayas y apátridas como merecedoras de la valentía y el sacrificio personal, pero no el nuestro. Y si hablamos de cipayo, aquí vamos a hacer una disquisición. Hablamos de liberales, ya que los liberales son sensacionales casean. Malvinas genera una tirria y una incomodidad muy especial en nuestros liberales, pero no porque les preocupe la soberanía nacional, eso está claro, eso no los mueve ni un pelo, sino porque sienten vergüenza en carne propia al entender que el reclamo por nuestra soberanía, por Malvinas, no desaparece, no mengúa, sigue, crece, está presente hasta en ese canto futbolero último y popular de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, que dio vueltas y vueltas al mundo y que repetimos incansablemente a donde vamos. Bueno, y allí que los escribas y los vulgares comentaristas de las usinas intelectuales de la oligarquía portuaria, desde los diarios La Nación y Clarín, hayan lanzado tantos artículos presentando a nuestros, digamos, rebeldes jugadores de la selección como bárbaros e irreverentes frente a los ojos del mundo democrático y civilizado que ponía atención en los partidos calientes de nuestra escuadra nacional durante el Mundial de Qatar el año pasado, ¿no? Y al respecto, entre esta analogía de civilización, de lo que es civilizado y lo que es bárbaro, Arturo Jauretche decía que la historia oficial o tradicional presenta nuestra historia argentina como una alternativa agónica entre civilización y barbarie, y que dentro de esa fórmula era obligado a considerar barbarie a todo lo propio y civilizado a todo lo importado. Bueno, ese razonamiento, esa soncera ha calado profundo en nuestra clase media consumidora de chucherías importadas y de televisión porteña. Bueno, la persistencia de nuestro reclamo soberano hace enojar a los benefactores políticos de nuestros liberales y para nuestros liberales no hay idea más horrorosa que existir a los ojos de sus amos como súbditos maleducados. Se despersonalizan con eso porque en esencia son apenas lacayos, roedores de embajadas, no tienen patria, y es así. Y aunque no se lo admita abiertamente, la guerra de Malvinas es para buena parte de nuestra opinión ilustrada una vergüenza. Y por esto es que usted todo lo vimos, en 2016 Macri avaló la firma del vergonzoso pacto Parador-Duncan, un boicot directo y explícito a nuestro reclamo, o en 2021 Patricia Bullrich dijo, medio en serio y medio en joda, ¿no?, que habría que entregar a un laboratorio privado neoyorquino las islas a cambio de vacunas, o recientemente Milei con una infame provocación en un foro de internet, el tipo dijo que admiraba a Margaret Thatcher. Bueno, en fin, las Malvinas son argentinas a diferencia de los liberales, y las clases dominantes aquí en los países dependientes de Latinoamérica utilizan constantemente los medios de comunicación y se sirven del impulso de la colonización pedagógica para la construcción de un conjunto de valores e ideas que expresan los intereses de las clases antinacionales, y muchos imitan en ese sentido aspiracional y desclasado, ¿verdad? Y bueno, lo vemos a diario, los medios liberales funcionan como el guardaespaldas ideológico de estos sectores antinacionales donde no se discute la soberanía, más bien se la ataca y directamente.
Y ahora, yéndonos un poco hacia los combatientes, hacia los héroes de Malvinas, Sí. ¿qué reflexión haces sobre el trato que han recibido ellos por parte de la sociedad argentina? Eso es una parte dolorosa, ¿no? Eh, los obligaron a volver con la cabeza gacha, básicamente. La Junta Militar los escondió rápidamente y los licenció en cuanto pudo. Y esta es una de las aristas tal vez más denigrantes y dolorosas de este pernicioso dispositivo, fue el hecho de desaparecer al combatiente, ¿no? Para privar al pueblo de la posibilidad de fundirse en el encuentro con la heroicidad de los soldados, ¿no? Que volvían al continente. En definitiva, nos quitaron la autoestima a toda la nación, eliminando a nuestros héroes, ¿vieron? Luego de la guerra hubo tiranos y víctimas, pero no hubo líderes ni héroes. O sea, la desmalvinización como operación discursiva hizo desaparecer al combatiente y nos lo devolvió transformado en una víctima, ¿no? En una sombra de ellos mismos. Y esta mirada dominó por mucho tiempo los medios de comunicación. Dominó buena parte del arco político, el Estado, las instituciones educativas. Esa imagen repetida hasta el desgaste de los chicos de Malvinas, ¿no? Los chicos de la guerra, una generación de antihéroes empujada al matadero por la locura y la irracionalidad de un general borracho. Y acá vemos en este dispositivo la adopción de la locura, ¿no? Como razón principal de los acontecimientos vividos en 1982. Y esto ha implicado el envío a la totalidad del conflicto y de todos sus partícipes, digamos, al territorio del absurdo. Y es por esta razón, en términos discursivos, que las posiciones desmalvinizadoras que portan liberales de derecha y de izquierda tienen enormes dificultades para incorporar a su vocabulario palabras como héroe, sacrificio, heroicidad, patria, vocación, coraje, causa, América, imperio, coloniaje, saqueos. Digamos, cuando se refieren a Malvinas, digamos, porque estas son palabras que resultan bastante problemáticas, porque la carga de sentido de la que son portadoras es contradictoria y es inconcebible desde el punto de vista del planteo de la locura y la irracionalidad de un milico borracho. Entonces, al evitar el carácter anticolonial del conflicto, al vaciar de sentido patriótico la causa, la desmalvinización opta por un discurso de perspectiva más bien introvertida, minusválida y minimalista, que pone el acento en otro tipo de vocabulario. Lo hemos escuchado muchísimo. Los chicos fueron llevados, zapatillas, los chocolates, el estaqueo, el hambre, las cartas, el frío, la vergüenza, el miedo, la trinchera, las heridas, que si bien fueron componentes de la realidad de la guerra, lo son en toda guerra, ocupó la centralidad para el dispositivo desmalvinizador. Y la consecuencia fue que el árbol del derrotismo y la conciencia del esclavo nos tapó el bosque del patriotismo y la conciencia revolucionaria. Pero hagámonos algunas preguntas para que sobrevuelen en la psiquis de quienes hoy nos escuchan. ¿Con quiénes se enfrentaron los soldados argentinos en Malvinas? ¿Con el colonial británico o con la dictadura militar? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que está en juego? ¿La soberanía de las islas o la continuidad de la dictadura genocida? Los caídos argentinos en la guerra de Malvinas, ¿son héroes de lucha o víctimas del gobierno militar? Ojo, ¿no? Porque en la respuesta está la diferencia entre el orgullo o el suicidio de nuestros veteranos de guerra. Y nada más ni nada menos porque en la respuesta está la diferencia entre el discurso británico y el nuestro. Sin embargo, y a pesar de tanto discurso derrotista, dicha gesta patriótica de recuperación de nuestro territorio usurpado ilegalmente por los británicos sigue siendo una de las causas más heroicas e importantes. No, desde la vuelta obligada, al menos de los últimos 150 años de nuestra historia nacional, y que la lamentable campaña de posguerra no logró desprender de nuestra causa los conceptos de causa grande, justa, que anida en la conciencia patriótica y en la memoria histórica de nuestro pueblo. El pueblo rara vez argumenta y da muchas explicaciones. El pueblo con altísimo nivel de autoconciencia. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Gustavo,
Cuando hablabas que, digamos, cierto vocabulario no entra en los liberales y no entra en gran parte de la sociedad, como patria, soberanía eh, y tantos otros, ¿no? No está faltando en el país, podríamos decir, un poco más de conciencia nacional. Evidentemente, y por eso analizamos este tema con el prisma de la causa Malvinas, porque la causa Malvinas es un puntal donde se asienta y fortalece la conciencia y la unidad nacional, porque anida en el corazón de nuestro pueblo. Eso es imborrable. Y en el corazón de nuestro pueblo es un lugar donde difícilmente penetre la civilización cultural, ¿no? Cuando se cristaliza en el sujeto colectivo, en el pueblo, la elección de la soberanía, se vigoriza el sentir nacional y su defensa. Malvinas lo sintetiza acabadamente. Fíjense, llevan nombres relacionados con la causa Malvinas, calles de todos los pueblos y ciudades del país, kilómetros de las zonas costeras donde uno supone que el vínculo con el mar es otro, ¿no? Pero llevan nombres, casas, monumentos, escuelas, cines, auditorios, aeropuertos, teatros, localidad de municipio, barrio. Y quiero dar un ejemplo que es hermoso. No sé si conocen a Arulla. Bueno, la calle principal de Arulla, que es un pueblo salteño de no más de 2.000 habitantes, que está colgado en la montaña a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, lejos de las zonas costeras. Bueno, la calle principal se llama Malvinas Argentina. ¿No es una maravilla nuestro pueblo? Supo construir todo un lenguaje malvinero sobre el territorio nacional en toda su extensión. Ha nacido lenta y genuinamente desde abajo, ¿no? Por impulso de nuestra comunidad, dejando más que claro que esa causa ocupa un lugar central de nuestra memoria histórica y colectiva. Bueno, porque en una nación inconclusa toda historia es política. Y contrariamente a esa sociología de sastrería que se horroriza con sotanas y uniformes, sí, la progresía no soporta que la Iglesia y las Fuerzas Armadas hayan parido dos grandes cuadros revolucionarios como lo son Perón y el Papa Francisco. Digo, en el planteo y solución de la defensa nacional, como bien lo decía el general de la patria Juan Domingo Perón, en la defensa nacional entra en juego todos sus habitantes, todas sus energías y capacidades, toda su riqueza, todas sus industrias y producciones más diversas, todos sus medios de transporte y vías de comunicación, ciencia, tecnología, universidad, etcétera. Por eso la definición de un proyecto de emancipación nacional resulta esencial para definir el rol de nuestras Fuerzas Armadas, y toda la nación debe participar del mismo. Y ahora volviendo al tema del conflicto, volvemos al conflicto bélico. Para vos, ¿la guerra ya se sabía de antemano que estaba condenada a una derrota? Para nada. De ser así, el poder anularía la historia. El mundo dejaría de girar, digamos. De ser así, por ejemplo, la gesta de San Martín y Bolívar frente al ejército, el gran ejército, el poderosísimo ejército de una potencia imperista, nunca debió haber ocurrido. Pensar así, al conocer un desconocimiento supino, es una insensatez propia de la moral del esclavo que se somete al poderoso al afirmar que de ninguna manera podía ganarse. Por caso, Malvinas le significó a los piratas ingleses el mayor número de bajas y el mayor daño militar desde la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad que necesitaron de la colaboración de los norteamericanos ante la inminencia de perder. Tengamos bien en claro que la desmalvinización va de la mano con el pensamiento colonial que nos han impuesto, y que una relectura desde la perspectiva del pensamiento nacional, como es la que estamos haciendo en este espacio radial, nos lleva a una reivindicación mucho más profunda y consecuente en torno a la cuestión Malvinas como gesta patriótica. Pero hay argentinos que, bueno, aún sostienen una posición muy negativa sobre la guerra de Malvinas y persisten en interpretarla como un intento de la dictadura criminal de salvarse de su terrible gestión. La trampa allí está en atribuir a la recuperación de las islas el mismo carácter que a la dictadura siniestra, genocida. Digamos, ahí hay un error para luego concluir que si la dictadura es el mal, la gesta de Malvinas también es el mal.
De esta manera se ignora dolosamente que la progresividad histórica de una causa no siempre depende de quienes la encabezan o la lleven adelante, sino de su naturaleza intrínseca. La guerra fue en contra de todo lo que la dictadura había representado. Esta contradicción es el tipo de paradoja ante la cual la inteligencia progresista suele quedarse sin habla, y que se reconfigura y que se presenta tenso e incierto. ¿Cuánto será que podamos reconfigurar a nuestra Argentina desde un paradigma soberano, ¿no? Comprendiendo la importancia vital de considerar toda su extensión y su diversidad para protegerla? El pueblo argentino y los hermanos de la patria grande comprendieron instantáneamente que la Argentina dio gesta en 1982, porque volvimos nuestras miradas hacia encima de todo, éramos latinoamericanos. Se elevó en 1982 la patria grande. Sí. Y ahora vamos, ahora te voy a hacer la otra pregunta. ¿Y Sí. qué relación tiene la desmalvinización con la pérdida de la soberanía nacional? La desmalvinización con la pérdida de soberanía nacional. Las políticas de desmalvinización son políticas de entrega de la soberanía total, no solamente territorial. A ver, seamos claros, el proceso de desmalvinización requiere varios pasos: desmilitarización, desindustrialización, cientificidio, deculturación y despoblamiento. A ver, las primeras medidas de un gobierno oligárquico son las tendientes a la pérdida de soberanía. Es lo primero que hace. El deterioro de la cultura y de la identidad del país auspició la pasividad política frente al saqueo aplicado en los años 80 y 90, ¿no? En 1982 nuestros soldados resistieron patrióticamente al imperio, y desde el regreso de la democracia los políticos argentinos le han entregado a los ingleses y a los norteamericanos sin prácticamente resistencia los recursos naturales, las empresas públicas, la soberanía sobre el océano Atlántico, y bueno, por eso me refería antes al precio que puede tener un político flojito de papel, ¿no?, en el poder. Lo vimos nítidamente durante el menemismo y con la restauración oligárquica liberal liderada por Macri tras la derrota nacional en 2015. Miren, hablando de entrega, el Tratado de Pesca Farador-Duncan para el control del Atlántico Sur, que afortunadamente fue desactivado, el desguace científico del proyecto Pampa Azul, el desmantelamiento del Instituto Antártico, el ingreso de tropas extranjeras al territorio argentino, la instalación de una base humanitaria en el cruce de caminos que es entrada ahí a Vaca Muerta en el sur, la desindustrialización en provincias patagónicas y su consecuencia proceso de despoblación, la derogación de la ley de regulación para la extranjerización de tierra, la pista de aviación comercial que trae y saca cualquier cosa construida por el inglés John Lewis a unos cientos de kilómetros de las islas, y el control de este terrateniente, de la estratégica zona del lago Escondido, como veremos, ha ido. Encima, el país atraviesa un ciclo histórico de decadencia caracterizado por la destrucción del tejido industrial, ¿no?, del país de Perón, y por la extranjerización y concentración del aparato productivo. A esto le agregamos el préstamo del FMI. Somos un país mucho más endeudado, con menor capacidad de acción soberana, en donde las garantías de pago del préstamo es nada menos que el territorio y los recursos naturales que los liberales van a entregar cuando vuelvan a gobernar. En el año 2009, con esto cierro este tema, la extensión marítima argentina pasó de 200 a 350 millas en el mar, digamos. Podemos inferir que nuestro mapa es un deleite obsesivo para las potencias, ¿no? Sí, totalmente, Gustavo. Y ahora vamos también de nuevo a lo político. ¿Vos cómo ves ese importante antimilitarismo que llevan o que se referencian a unos sectores progresistas y de la ultraizquierda? Sí, eso el antimilitarismo abstracto sostiene de manera abnegosa jamás puede resultar positivo
y que estas son únicamente el brazo armado de la oligarquía, lo cual resulta difícil de sostener a partir de revisar. Lo que pasa es que a los muchachos les cuesta la historia. Por lo menos esto es contrario al momento de revisar no solo la historia argentina, sino también la latinoamericana, digamos, las frustradas invasiones inglesas de 1806-1807 y el origen popular de los ejércitos latinoamericanos y los libertadores de América, por ejemplo. Y en sentido contrario, y desde una perspectiva nacional, no debe olvidarse al respecto que ni el general San Martín, padre de la patria, o Julio Argentino Roca, que incorporó la Patagonia, federalizó Buenos Aires y nacionalizó el ejército, o más acá Enrique Mosconi, militar ingeniero determinante para el desarrollo de YPF, más sabio, otro ingeniero y militar que contribuyó a la proliferación de la industria nacional, ni el propio general Juan Domingo Perón, que estableció una fortísima alianza desde la Fuerza Armada con su pueblo, hubieran sido posibles en nuestra historia sin otorgarle a las Fuerzas Armadas un rol estratégico y un objetivo claro. Para terminar, el proyecto de nación que pretendemos marca los objetivos que se persiguen y se ponen en marcha a través de un programa político. Esto es así. La defensa nacional siempre debe ser pensada en términos integrales, en tanto establece la defensa de la soberanía territorial, pero al mismo tiempo el patrimonio nacional económico, lo político, lo social y lo cultural. Ya. La recuperación de Malvinas será imposible si nuestra situación es débil, ¿no? Si nuestras industrias básicas y de defensa no prosperan y si los prejuicios culturales y pedagógicos no son removidos de sus raíces. Los argentinos pretendemos ser un pueblo pacífico, pero estamos inequívocamente determinados para consolidar, proteger y alcanzar los intereses vitales y estratégicos que constituyen la presente y futura razón de ser de nuestra república, ¿verdad? Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por ceder el tiempo al Multimedia Morijito por tu nueva columna. ¿Nos podés tirar un dato o un tipster que se puede llegar a tratar en la próxima columna que va a ser en mayo? No lo tengo bien pensado, pero podríamos ahondar en temas de las Fuerzas Armadas o agarrar algún nombre propio de nuestra historia, o tal vez avanzar sobre el revisionismo histórico provinciano. Ya vamos a ver, ya lo vamos a definir. Lo que quería agregar es que esta columna radial que acaba de terminar se recostó sobre artículos y ensayos de grandes autores, de lúcidos compañeros, amigas y amigos del campo nacional. Artículos de Juan Godoy, La causa Malvinas y el pensamiento nacional, y Sin Fuerzas Armadas no hay noción. Yo recomiendo que busquen a Juan Godoy en las redes sociales. También material de Congreso, Voces de Malvinas, de la Universidad Nacional de Lanús, Historia Política del Ejército Argentino, de Jorge Belardo Ramos, textos de Marta Ludani, Ana Jaramillo, La Descolonización Cultural, Laura Gastaldi, Julián Mendoza, en fin. Uno se nutre de los mejores y bueno, espero que haya sido de utilidad y la vamos a continuar. Así que estoy muy agradecido con ustedes por darme este espacio y espero que tenga una función práctica y que sea de mucha utilidad para ustedes y para los radioescuchas. Dale, como no, sirvió totalmente y vuelvo a repetir, muchísimas gracias por ceder el tiempo al Multimedia Morijito por la entrevista, por la columna del día de hoy. A ustedes, compañeros, les mando un abrazo grande y nos vemos en 15 días. Dale, nos vemos en 15 días. Nos vemos. Chau, chau.